Bueno, vamos a profundizar un poco más en el tema de nuestro curso, digamos, en este caso, los especialistas de bambú. Bueno, ahí tenemos uno de los que vimos hoy, creo que todos lo pudimos ver, el White Chick Toy Flycatcher, el machito, buenísimo. Y bueno, esta es una historia interesante, voy a tratar de hacerla no aburrida, dinámica. Y como les decía, en este caso es un caso de especialización y nos estamos enfocando en el sureste de Perú, que es donde existen estos parches gigantes de bambú que hemos visto en la mañana. Entonces, primero, ¿cuáles son las características del bambú en general en el sureste peruano y en el resto del mundo? Primero, el bambú es de la familia de los pastos. La familia es Poaceae. O sea, el bambú es un pasto leñoso, digámoslo así, ¿no? Tiene un rápido crecimiento, como les dije, en esta zona, por ejemplo, más o menos entre 1 y 2 pulgadas al día, o sea, entre 2.5 y 5 centímetros al día de crecimiento. Pero en algunas zonas del sureste asiático, como en Malasia, el bambú puede llegar a crecer hasta 50 centímetros por día. La gente que ha ido a esos sitios y que me ha comentado cómo es el bambú en esas zonas, dice que realmente uno llega a escuchar el bosque crujiendo, creciendo en todo momento. Y otro tema que estaba compartiendo con algunos de ustedes, solo para que tengan una idea del rápido crecimiento del bambú, en Malasia antiguamente, los malasios, que eran malazos, torturaban a sus enemigos, amarrándolos o acostándolos sobre una mesa que tenía un hueco, y la mesa la ponían sobre un brote tierno de bambú. Entonces empezaba a crecer y empezaba a torturar, y eventualmente, pues, si la persona no hablaba lo que quería que hablaran, el bambú atravesaba a la persona, ¿no? Entonces, por eso que Malasia. Pero bueno, como les decía, el bambú tiene un muy rápido crecimiento, en realidad es por clonación. Es una planta principal, una gran raíz madre, un rizoma en realidad, que es la que genera todo el bosque. De esa rizoma madre salen clones. Hemos visto en el suelo del bosque de bambú algunas raíces que sobresalían del suelo, que parecían como los cuernos de un chivo o algo así. Eso en realidad es la conexión de la planta madre con nuevos clones que están haciendo que todo el bosque esté conectado, lo cual también trae un problema, porque el bambú tiene un ciclo de floración muy interesante. Dura más o menos unos 30 a 40 años, y después de este proceso florece, y luego de florecer produce unas semillas muy ricas en alimento, muy nutritivas, digamos, y luego muere. Y eso lo hemos podido registrar en algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, en el sureste de Perú, en el río Tambopata, donde había el parche de bambú más grande y más famoso de esta zona del país, donde venían todos los famosos grupos a ver las aves especialistas de bambú, donde se hicieron varios estudios, incluyendo la tesis sobre especialistas de bambú, en los que nos basamos originalmente. Pero los estudios posteriores a esto demuestran qué pasó con eso, y eso es algo de lo que vamos a hablar también hoy. Perdón, ¿de qué lugar es? De Tambopata Research Center, TRC, en el Alto Tambopata, donde en la parte de arriba de la terra firme, había un gigante parche de bambú, en donde Andy Crater hizo su estudio, y luego de la floración desapareció. Bueno, lo que les decía es que este bambú, luego de florecer, produce una cantidad de semillas con una sincronización en que toda la planta, como decía, es toda una sola, todas florecen, producen las semillas y mueren. Entonces, al morir, en realidad lo que muere es el parche de bambú completamente. Bueno, como les decía, el bambú es un pasto leñoso. Básicamente es una forma mucho más grande. Si uno analiza un pasto, cualquier tipo de pasto pequeño que conocemos, generalmente es como una pequeña estructura tubular. En este caso es la misma estructura pero ampliada. Muchas veces sigue siendo tubular, tiene nudos, digamos, y entre nudo y nudo hay un espacio internodal hueco.
En algunos casos, en estos internodos se acumula agua, lo que permite estos tallos huecos y la densidad del bambú. Al hacerse los huecos y acumularse agua, ofrecen un perfecto microhábitat para diferentes artrópodos y también para especialmente un tipo de rana especializada, un dendrobátido o una rana venenosa o poison dart frog, que vive también dentro de los nodos del bambú y que genera una abundante cantidad de comida para aves insectívoras. El bambú y su densidad, en este caso sobre todo esta especie de bambú del género Guadua, que tiene muchas espinas, también por la densidad y por la estructura, ofrece protección contra depredadores. Por ejemplo, para tener una idea, en el sureste asiático, del género Bambusa, existen más de 1000 especies de bambú. Y uno de ellos es el que vimos en Villa Carmen, que tenía unas estructuras muy grandes, muy anchas, que es obviamente introducido, que son los del género Bambusa, que en China todavía se utilizan para hacer los andamios, o lo que llaman scaffolding towers, para la construcción de rascacielos. Los chinos siguen prefiriendo usar bambú para construir sus rascacielos en vez de andamios de metal, porque dicen que es mucho más flexible, mucho más fácil, y si un trabajador, por más que esté enganchado con un arnés, se cae del andamio, al golpearse con una vara de bambú, va a ser totalmente diferente la calidad del accidente comparado si se cae y se estrella contra un andamio de metal. Es una cosa muy interesante que hasta ahora sigue usándose en China. En Sudamérica, el género Guadua, tenemos más de 400 especies. Y ustedes saben también que tenemos el género Chusquea, que es llamado el bambú de altura, que para los que hacen camino inca es lo que encontramos a lo largo del camino inca, donde está el cucarachero inca o Inca Ren, que este bambú también llega hasta las partes del norte de Chile y cubre casi toda Sudamérica, especialmente en la parte alta de los Andes. ¿Sí? ¿Puedo preguntar ahorita? Sí, sí. Sí. El chusque, entonces, ¿dónde estaría? ¿Es una especie dentro del género Guadua o...? No, el chusque es otro género. Completamente. El género del bambú de selva baja es Guadua o Guadúa, depende de dónde. El género de bambú en las partes altas de los Andes es chusque. La diferencia es principalmente que ese bambú crece de estos rizomas como tallos tubulares grandes, huecos y con espinas. El chusquea es una estructura mucho más delgada, más simple. En cada nodo es de donde salen las hojas, no tiene espinas. En realidad lo que pasa es que una vez que crece más de 3 o 4 metros, se inclina y se empieza a acumular. Los bambúes acumulados, inclinados, forman este tipo de parches densos, como lo hemos visto también hoy, que algo similar pasa con el guadua. Pero en este caso estamos hablando de áreas que tienen generalmente geografía plana, donde se desarrolla totalmente diferente, en comparación con los Andes, donde la geografía es bien accidentada, un ángulo de gradiente, y donde el bambú coloniza zonas que a veces han sido deforestadas por causas no humanas, no antrópicas, como de deslaves, derrumbes, incendios, y en otros casos también zonas que han sido deforestadas por el hombre, pero principalmente ocupa rápidamente áreas perturbadas y también las áreas que llamamos riparias, que son las orillas de los ríos. Gracias. Bueno, entonces acá primero, antes de hablar de las categorías de uso del bambú, vamos a hablar de las categorías en base a la alimentación de los especialistas de bambú. Y acá hay un caso muy interesante. Primero tenemos a los insectívoros, que es el objeto principal de nuestra charla hoy. Los insectívoros forrajean en los parches de bambú sin importar que esté vivo o muerto o una mezcla. Porque como ustedes se dan cuenta, en el parche donde está vivo también encontramos estructuras de plantas que ya parte de esos clones han muerto y al caer empiezan a formar estructuras muy densas. Pero durante la fase vegetativa es cuando estos insectívoros abren los internodos
con los picos, en algunos casos muy fuertes, o en algunos casos ampliando o ensanchando los huecos que ya hicieron algunos artrópodos, algunos coleópteros, y en algunos casos que ya están ocupados internamente por esos insectos que dejaron sus larvas, o inclusive por esas ramitas venenosas del grupo de los dendrobátidos. Al abrir estos internodos, ellos sondean, lo que en inglés se llama probing o probe. Están sondeando en estos huecos donde encuentran hormigas, larvas de otros insectos acuáticos, porque el agua obviamente se acumula en la base de estos internodos del bambú con la lluvia. Colectan artrópodos de las superficies de las hojas o de la estructura, o capturan insectos al vuelo que están desplazándose dentro del parche de bambú. Estas aves insectívoras disfrutan este hábitat por un largo tiempo. Un ave no llega a vivir 40 años, los promedios son entre 10 a 15, y en algunos casos, por lo menos las pequeñas. Un guacamayo obviamente puede llegar a los 40 años en libertad y hasta 80 años en cautiverio. Pero las aves insectívoras pequeñas, los paseriformes, las aves de canto, generalmente el promedio de edad es entre 12 y 15 años, incluyendo también los picaflores que no son paseriformes. La floración les indica que el bambú está pronto a desaparecer, a entrar en la fase de floración, producción de semillas y muerte. Entonces, en este caso, por ejemplo, se han hecho estudios que analizan cómo las poblaciones han ido declinando en el lugar. ¿Y qué pasa? Estas aves supuestamente tienen que desplazarse o a otro parche de bambú cercano, o mueren, desaparecen. Pero hay algunas cosas interesantes que vamos a ir añadiendo de qué hemos observado en el camino durante estas fases de muerte del bambú y qué pasó. Por otro lado, en base a su alimentación tenemos también las aves granívoras, que se alimentan de las semillas del bambú. Pero en este caso es un recurso muy limitado. Es un recurso muy abundante en el momento en que todos estos parches de bambú florecen, pero son unos cortos periodos de tiempo. Así que estas aves enfrentan periodos largos de escasez y son consideradas nomádicas porque tienen que estar moviéndose de parche a parche que está en floración a lo largo de la Amazonía, o en el caso del bambú de chusquea de altura, a lo largo de los Andes. Solo por mencionarle algunos, ya que nos vamos a enfocar en las aves insectívoras del bambú, les voy a mencionar algunos casos de aves granívoras de bambú que aparecen cuando el bambú empieza a florecer. En el caso de la parte alta del bambú chusquea, podemos encontrar una paloma muy interesante que la llama la Maroon Chester Ground Dove, perdón, y está directamente asociada con parches de bambú en momento de semilla. Y la otra es un tipo de periquito que se llama el Barred Parakeet, que yo lo he visto solo 2 veces en Abra Málaga, hace muchos años, y que también están directamente relacionados con los parches de bambú luego de la floración en el momento de semillas. En el caso de selva baja, 2 de las especies que están relacionados con el bambú en semilla son el Slate Color Seed Eater, y el otro son los Amazonian Parrotlets. Estos periquitos muy pequeñitos los hemos registrado en esos parches de bambú que están, en este caso, produciendo sus granos, sus semillas. Eso en base a las categorías, en base a la alimentación. Pero ahora la pregunta es interesante. ¿Cómo tantas aves neotropicales pueden especializarse en un recurso tan fluctuante, en un área tan grande como la cuenca amazónica o la cordillera de los Andes casi completa, desde el oeste de Venezuela hasta el norte de Argentina, en la provincia de Misiones? ¿Será que se desplazan a lo largo de todo eso buscando? ¿Cómo es que hacen? ¿Guadua o...? No, es que es otro género. El género del bambú de selva baja es guadua o guadúa, depende de dónde. El género de bambú en las partes altas de los Andes es chusquea. La diferencia es principalmente que ese bambú crece de estos rizomas como tallos tubulares grandes, huecos y con espinas.
El chusquea es una estructura mucho más delgada, más simple. En cada nodo es de donde salen las hojas, no tiene espinas. En realidad lo que pasa es que una vez que crece más de 3 o 4 metros, se inclina y se empieza a acumular. Los bambúes acumulados, inclinados, forman este tipo de parches densos, como lo hemos visto también hoy. Algo similar pasa con el guau. Pero en este caso estamos hablando de áreas que tienen generalmente geografía plana, donde se desarrolla totalmente diferente, en comparación con los Andes, donde la geografía es bien accidentada, un ángulo de gradiente, y donde el bambú coloniza zonas que a veces han sido deforestadas por causas no humanas, no antrópicas, como de deslaves, derrumbes, incendios, y en otros casos también zonas que han sido deforestadas por el hombre. Pero principalmente ocupa rápidamente áreas perturbadas y también las áreas que llamamos riparias, que son las orillas de los ríos. Bueno, entonces acá primero, antes de hablar de las categorías de uso del bambú, vamos a hablar de las categorías en base a la alimentación de los especialistas de bambú. Y acá hay un caso muy interesante. Primero tenemos a los insectívoros, que es el objeto principal de nuestra charla hoy. Los insectívoros forrajean en los parches de bambú sin importar que esté vivo o muerto o una mezcla. Porque como ustedes se dan cuenta, en el parche donde está vivo también encontramos estructuras de plantas que ya parte de esos clones han muerto y al caer empiezan a formar estructuras muy densas. Pero durante la fase vegetativa es cuando estos insectívoros abren los internodos con los picos, en algunos casos muy fuertes, o en algunos casos ampliando o ensanchando los huecos que ya hicieron algunos artrópodos, algunos coleópteros, y en algunos casos que ya están ocupados internamente por esos insectos que dejaron sus larvas o inclusive por esas ramitas venenosas del grupo de los dendrobates. Al abrir estos internodos, ellos sondean, lo que en inglés se llama probing. Están sondeando en esos huecos donde encuentran hormigas, larvas y otros insectos acuáticos, porque el agua obviamente se acumula en la base de estos internodos del bambú con la lluvia. Colectan artrópodos de las superficies, de las hojas o de la estructura, o capturan insectos al vuelo que están desplazándose dentro del parche de bambú. Estas aves insectívoras disfrutan este hábitat por un largo tiempo. Un ave no llega a vivir 40 años, los promedios son entre 10 a 15 y en algunos casos más pequeños. Un guacamayo obviamente puede llegar a los 40 años en libertad y hasta 80 años en cautiverio. Pero las aves insectívoras pequeñas, los paseriformes, las aves de canto, generalmente el promedio de edad es entre 12 y 15 años, incluyendo también los picaflores que no son paseriformes. La floración les indica que el bambú está pronto a desaparecer, a entrar en la fase de floración, producción de semillas y muerte. Entonces, en este caso, por ejemplo, se han hecho estudios que analizan cómo las poblaciones han ido declinando en el lugar y qué pasa. Estas aves supuestamente tienen que desplazarse a otro parche de bambú cercano o mueren, desaparecen. Pero hay algunas cosas interesantes que vamos a ir añadiendo de qué hemos observado en el camino durante estas fases de muerte del bambú y qué pasa. Por otro lado, en base a su alimentación tenemos también las aves granívoras, que se alimentan de las semillas del bambú. Pero en este caso es un recurso muy limitado. Es un recurso muy abundante en el momento en que todos estos parches de bambú florecen, pero son unos cortos periodos de tiempo. Así que estas aves enfrentan periodos largos de escasez y son consideradas nomádicas porque tienen que estar moviéndose de parche a parche que está en floración a lo largo de la Amazonía, o en el caso del bambú de chusquea de altura, a lo largo de los Andes.
Solo por mencionarle algunos, ya que nos vamos a enfocar en las aves insectívoras del bambú, les voy a mencionar algunos casos de aves granívoras de bambú que aparecen cuando el bambú empieza a florecer. En el caso de la parte alta del bambú chusquea, podemos encontrar una paloma muy interesante que se la llama la Maroon Chested Ground Tyrant, Ground Dove, perdón, y está directamente asociada con parches de bambú en momento de semilla. Y la otra es un tipo de periquito que se llama el Barred Parakeet, que yo lo he visto solo 2 veces en Abra muchos años, y que también están directamente relacionados con los parches de bambú luego de la floración en el momento de semilla. En el caso de selva baja, 2 de las especies que están relacionadas con el bambú en semilla son el State Color Seed Eater y el otro son los Amazonian Parrotlets. Estos periquitos muy pequeñitos los hemos registrado en estos parches de bambú que están, en este caso, produciendo sus granos, sus semillas. Eso en base a las categorías, en base a la alimentación. Pero ahora la pregunta es interesante. ¿Cómo tantas aves neotropicales pueden especializarse en un recurso tan fluctuante, en un área tan grande como Cuenca Amazónica o la cordillera de los Andes casi completa, desde el oeste de Venezuela hasta el norte de Argentina, en la provincia de Misión? ¿Será que se desplazan a lo largo de todo eso buscando? ¿Cómo es que hacen? Pues ahora nos vamos a enfocar en las categorías de uso. Y la primera investigación a fondo en el bambú guadua de la Amazonía la hizo el amigo Andy Crater, que se pasó un buen tiempo en Tambopata Research Center, en el TRC, haciendo su tesis doctoral. Es algo muy interesante porque obviamente es de los primeros estudios que se hacen del bambú guadua en esta zona, sobre todo en el sudeste de Perú. Imagínense inclusive qué difícil es obtener información sobre estos recursos, que la tesis doctoral de Andy Crater estuvo errada en la identificación de especie de bambú que él describió. Porque en la tesis aparece como que el parche de bambú pertenecía a la especie Guadua beberbaueri. Pero cuando floreció, algunos años después de que Andy había hecho su tesis, basado en la flor, pudimos determinar que la especie era Guadua sarcocarpa purpurea. Imagínense una tesis doctoral errada simplemente en la identificación del bambú. Solo para que sepamos cuán poco sabemos en algunos casos de ciertas especies de plantas y a su vez de todo lo que está directamente relacionado con ello. Pero bueno, y de igual manera Andy hizo un trabajo súper interesante, y en ese momento él categorizó a los especialistas insectívoros del bambú en 3 principales categorías. Los obligatorios o Obligate Bamboo Specialists, que solo se encuentra en parches de bambú. Especialización total solo en parches de bambú. Los casi obligatorios o Almost Obligate Bamboo Specialists, que se les pueden encontrar en mayor porcentaje, mayormente en parches de bambú, pero también se les puede observar en otros hábitats, en menor porcentaje. Y los facultativos, o Facultative Bamboo Specialists, que generalmente se les encuentra en otros hábitats que no son bambú, pero pueden ingresar a forrajear o alimentarse al bambú. Bueno, vamos primero a hablar de los especialistas que Andy describió, Mr. Crater, vamos a decirlo. Los especialistas que Crater describió en su tesis, él consideró como obligatorios los siguientes: al Striated Amber, que no lo hemos visto, Manu Amber, Yala, White Cheek Toady Flycatcher, Yala, Flammulated Bamboo Tyrant se llamaba en esa época. Inclusive vamos a ver que lo que se ha descubierto de esta especie ha hecho que inclusive se le cambie el nombre, porque ya no se llama Flammulated Bamboo Tyrant, sino Flammulated Pygmy Tyrant.
La categoría cambió, eso lo vamos a ver. El razón, disculpe la interrupción, es que en otras partes del mundo es un hábitat que adapta a hábitats sin bambú. Exacto, y eso es lo que vamos a hablar después de por qué cambió. Después de que murió el parche de bambú en KRC, que aparentemente este Pygmy Tyrant o Bamboo Tyrant solo estaba ahí, empezó a verse en otros hábitats, como dice Barry. En el claro del albergue, en un arbolito en el medio del claro, estaba liando el Flammulated Bamboo Tyrant. Y como dice Barry, en otras partes del mundo no solo se encontraba en bambú, por eso es que se le cambió de categoría, como vamos a ver posteriormente, y también de nombre. Otro es el Rufous Headed Woodpecker o Celeus spictabilis, que también es otro caso muy interesante, porque se pensaba que era solo especialista obligatorio de bambú, pero por ejemplo, los que trabajamos en Loreto lo hemos visto en los parches de Caña Brava, en las islas de los ríos grandes y también en Cecropia y en otras zonas riparias a la orilla de los ríos. Luego tenemos el Large-Headed Flatbill entre los obligatorios para cerrar esta descripción del cráter. Ahí vemos, ¿no? Rufous Headed Woodpecker a la derecha y el Striated Albert. Solo para añadir algo, por ejemplo, ese Rufous Headed Woodpecker es del género Celeus, mi género preferido de carpinteros. Y hace poco, en Brasil, por ejemplo, se describió Camphor's Woodpecker, que está directamente relacionado con bambú y considerado un obligatorio por el momento. Acuérdense que todo en la ciencia es un paradigma, todo en la vida es un paradigma, son verdades que cambian a medida que descubrimos nuevas cosas. Los casi obligatorios o almost obligate, según Crater, tenemos al Peruvian Recurrential, que era endémico hasta hace unos años y luego se encontró en el lado boliviano, al lado de Madre de Dios, en la zona de perteneciente en general a Maldini, ya que recuerden que como bioregión geográfica, nosotros compartimos la bioregión desde Vilcabamba hasta Amboró, prácticamente en Bolivia, todo esto. Es una serie de áreas protegidas y parques nacionales que abarcan todo este corredor que empieza en Vilcabamba, después conecta con el Manu, después con los amigos como reserva privada, luego Tambopata, cruza la frontera, empieza en Madiri, después viene Isigoro Securé y termina en Amboró. Todos los parques que conectan para lograr los corredores. Luego tenemos el Bamboo Forest Leader, que también cambió de nombre. Tiene tres nombres. Exacto, ¿no? Nombre antiguo en inglés, Crestwood. Ahora es just cheap bamboo. Nosotros vimos hoy día y yo digo, claro, que esa característica, por eso tiene acá el los... nombre científico es correcto. Como los dorsalis, se llamaba Bamboo Forest Leader en la tesis y acá miren, estos son los Dusty Cheeks, o los cachetes, gas. Luego tenemos al otro, al Brown Ram Forest Leader, el Bamboo Anshrike, que lo hemos visto, creo que todos hoy. White Line Amber, la pelotita de ping pong, que es, a la derecha podemos ver el macho y la hembra, que algunos de nosotros vimos, unos el macho, otros la hembra, otros todos. Interesante de las ilustraciones de Guy Tudor, mi preferido artista, es que los pone en este caso en la especie de planta que favorecen, y fíjense, está parchado de un bambú muadua que podemos reconocer por el grosor y por las espinas. También tenemos el Dusky Tail Flatbill, que también creo que todos vimos. Y luego la tercera categoría, según Crasser, es la de facultativos o Facultative Bamboo Specialists, donde tenemos al Rufous Crested Piculet, que son de los carpinteritos más pequeños. Ahí vimos el Fine Barrel Piculet, del mismo género. En bambú existe uno muy bonito pequeño, Rufous Crested Piculet, que a veces lo podemos, cuando estamos caminando dentro del bambú, recuerden que cada carpintero tiene un tamborileo o drumming particular, y este sería algo así como muy finito. Y a veces encontramos los huequitos.
también en el bambú. Otro especialista facultativo que también vimos sobre es el Red-Beam Sidebill, o Amphiorhynchus de la familia de los wood creepers, con el pico muy largo, perfectamente para sondear dentro de estos huecos. Me acuerdo hace muchos años cuando tuve la oportunidad de guiar con un amigo de Barry, Clive Byers, un grupo de una agencia que se llama Berkeley, con él aprendí una de las cosas de bambú. Él decía que había esta relación simbiótica entre tres especialistas de bambú, según las teorías del propio Clive. Uno era el woodpecker que venía y hacía el hueco en el bambú. Después venía el Peruvian recurve, después venía, el sidebill, y metía su pico con su lengua dentro del hueco y buscaba el fondo. Y luego venía el recurve, que tiene el pico como una guadaña, como una hoz, como una puña, y ampliaba el hueco, que eventualmente era usado por ranitas y por otros invertebrados para mirar adentro. Continuamos con otro, Cabanis spinetail, que la mayoría de veces hemos visto fuera de bambú. El Ornate Angren, que ahora se llama Ornate Steeplethroat, que también lo vimos hoy. El Earrings Angren, que hemos visto, y el Dot Wing Angren, que lo vemos a la izquierda. Pero bueno, como les decía, en la ciencia y en la vida, todo es un paradigma. Hace algunos años, otros colegas vienen estudiando qué está pasando con el bambú. Y por ejemplo, Dan Levin en el 2013 publicó este paper interesante relacionado con el anidamiento y el tamaño del parche en comunidades de aves especialistas de bambú en esta zona del sureste de Perú. Entonces, él estudió varios puntos. Primero, la relación entre el área, el tamaño del parche, y el número de aves especialistas de bambú del género. Luego, él estudió también cuáles especialistas eran sensibles al área, depende del tamaño del parche. Luego, la riqueza de especies que él determinó que estaba directamente y positivamente correlacionada con los tamaños de parche. Él evaluó 13 parches, el más pequeño de media hectárea, el más grande de 48 hectáreas. Entonces 13 parches, el primero fue de 11 hectáreas, más o menos. Realizó 1096 capturas temporales con redes de neblina y registró 134 especies que se encuentran dentro del bambú, en diferentes categorías de uso. El método que él usó, él utilizó dos métodos principales. Transectos lineales, o el famoso LTM, Linear Transect Method, donde establecemos una línea y vamos caminando a cierto paso, registrando todo lo que encontramos a ambos lados, visualmente y auditivamente. Y también realizó lo que se llama el método de conteo de punto, o PCM, Point Down Methods, donde él se ponía en ciertos puntos y hacía conteos de 8 minutos de qué era lo que registraba en un radio alrededor de él, que creo que era más o menos 50 metros en general hacia alrededor. Son las dos formas de evaluación que él llevó. Entonces los resultados son interesantes porque definitivamente primero está la lista de especies de mayor a menor que él encontró en los 13 parches que él evaluó. Entonces, por ejemplo, después le puedo pasar la información, pero el Brownish Swisswing, por ejemplo, el Micodete superrufus, que es una de las especies que hace poco fue descubierta, descrita para la ciencia, se encontró en uno solo de los parches, por ejemplo. Muy rara. ¿Dónde Renzo? Yo no sé dónde lo veo Dan, pero yo lo he visto en el Bajo Urubamba, en Camisea. Pero decir, ¿este ¿qué estudio son Tamopata? Principalmente Tamopata y también en la carretera hacia Brasil, donde ustedes fueron a buscar algunos. Gracias. Extrema y esa zona de por ahí, exactamente, ¿no? Obviamente acá no tenemos tan buena vista como para ver exactamente, pero es interesante para que vean, digamos, cómo fue relacionando directamente no solo en la cantidad de especies que encontraba,
sino también con el parche de tamaño. Y definitivamente, en los parches más pequeños, la diversidad de especialistas será mucho menor por el uso, por la abundancia de recursos. En los parches más grandes, en el que casi llegaba a 50 hectáreas, encontraba prácticamente casi todos los especialistas. ¿Cuál es el más común? El más común es el Mimesisa elimelaemia, que es el Chestnut Tail Amber. Y después de todo seguir diciendo, y el menos común, como les digo, es el Rufus Fishwing, que es el Mycodactylus super rufus, que si tienen el libro de Perú actualizado, aparece en las últimas páginas añadido, ¿no? Digamos. Bueno, entonces basado en Dan Levy, en el 2013, él describió 20 especialistas obligatorios. Miren, el Israel Amber, él también puso al Flamulated Pigmentarum como obligatorio, pero seguimos pensando diferente, por lo que describió hace unos minutos. Pero por lo menos en el sureste de Perú, él lo encontró, en este caso, en la mayoría de sus parches, como obligatorio. Brown Run for the Cleaner, Dusky Tail Franklin, el Gold Amber que escuchamos hoy. Ayudamos al amigo Jesse para que llegue a 2000. Y le dijimos dónde estaba y esa fue su ave 2000 de la vida. El amigo que estaba de pelo largo, rubio, que parecía Legolas, él estaba llegando a su número 2000 y nos estaba desesperadamente buscando el Gold Amber que escuchamos en la mañana, le dijimos, fue y lo encontró y vino a agradecernos porque esa fue su ave 2000. Wildline Amber, la pelotita de ping pong, el Collins Yellow Breasted Warming Amber, que Barbie nos explicó ayer, que era una subespecie de Yellow Breasted Warming Amber que se encuentra en algunos lugares del sureste de Perú. Luego tenemos al Perú Henry Curville, que no es endémico ya. Acuérdense que también está en Bolivia. Garfield Flavy, Bamboo Amber, Rufus Captain Manlet, inclusive el Pavonin Cuckoo, o Pavonin Cuckoo, que lo tengo ahí en la foto de la derecha. Pavonin Cuckoo, que para algunos es el tunche de la selva, es su sonido. Yellowbill Number, miren las monjitas de filtro amarillo, en este caso en el sureste peruano la consideró como un obligatorio de bambú. Pero algunos de ustedes, por ejemplo, que han pajareado en Alpaguayo y Villana, cerca de Iquitos, lo encontramos ahí, sobre el bosque de arenas blancas, por ejemplo. Luego, el Rufus Head Woodpecker, que ya les explicamos, Manu Amber, White Chico de Flycatcher, Rusty Chico de Cleaner, Sulfurberry Tyrant Manatee, el Neoperma, Chestnut Trotter Springer, el Cherry y el Rufus Fishwing, que es el Mycodactylus que les mencioné, que hace poco fue descrito para la ciencia. Los facultativos que él encontró fueron 18, y en este caso tenemos al Chestnut Tail Amber, que mencionamos que era el más común en todos los parches de bambú, el Red-Bill Sidebill, o pico de guadaña, Turning Amber, Mustache Wren, Ornate Amber, o Ornate Steeplethroat, White Brown Amber que vimos, Sepia Cap Flycatcher que vimos el nido al pasar por debajo de un puentecito. El Sepia Cap Flycatcher siempre lo van a ver anidando en unas bolitas debajo de los techos de paja. Es interesante cómo construye, le gusta estar cerca de la gente también, es una forma de protección. No Crested Pigmentarum, Fire Cap Manatee que vimos hoy, muy bien. Eulers o Spoilers, en el caso depende si viene de Norteamérica o del Imperio Británico. Chestnut Crown Foliage Greener, Jerry's Angler, Rufus Breasted Piculet, Raleigh Spinetail, Longbeard Mackerel, Chestnut Cap Puffer, Black Bushbird, que es el que está abajo. El de arriba es el Jerry's Angler, y el de abajo es el Black Bushbird, que es muy interesante porque también tiene el pico recurvo hacia arriba como el recurvo. Y es aparentemente una adaptación para poder meter el pico en las pequeñas cavidades del bambú y al girar, abrir y en algunos casos hasta romper
todo el internodo para llegar a los insectos y otros invertebrados que encontramos adentro. Y por último, el Cabanis spine. Y bueno, les agradezco de verdad la paciencia de hoy. Ahí tenemos a la izquierda el Manu Amber, a la derecha el Rufus Fernandez, y abajo, cuando hacíamos las evaluaciones de camisea, no podía salir sin tu EPP, equipo de protección personal, no te botaban, el siguiente, tu helicóptero, y no podías dejarte picar por nada, porque era tu problema si picaba algo, entonces tenías que ir a Bambú así, y obviamente pues era algo muy interesante. ¿Qué es this feo? No sé, pero es marrón la barra, ¿no? Bueno, Gracias, Renzo. Solo para añadir algo, si quieren encontrar más información de bambú, por ejemplo, tenemos a un buen amigo argentino, Nacho Areta, que estaba haciendo evaluaciones de bambú desde la provincia de Misiones en Argentina hacia arriba, y así como le dijimos, el amigo Dan Levin, Jacob Sokolar también está haciendo temas algo relacionados, tenemos a Andy Crater, y ahí hay todavía un buen grupo, está Joe Tobias, y Natalie Seddon, que ahora es Natalie Tobias, que fue por ejemplo la que descubrió el Collins Warminander. Todos ellos solo para género de selva baja. Exacto. Y bueno, Nacho Areta también analiza el bambú chusquea de selva baja. Nacho. Bueno, Nacho es un nombre. Sí, lo encuentra como Areta. Es nuestro amigo, por eso le decimos Nacho, pero Areta es su apellido. Bueno, muchas gracias nuevamente.